Gracias por estar allí. Les habla Fernando Porte desde mi segmento Porte al Día para Ojo con Eso. Bien, vamos a iniciar desde ya con toda la energía positiva. Gracias por estar con nosotros, familias venezolanas en el exterior que nos están viendo, de Panamá, en Miami, pocas, pero no importa, vamos sumando poco a poco para que se entienda lo que está pasando en Venezuela, Margarita, y en el mundo. Fernando Porte frente al micrófono, redes sociales de quienes habla, Instagram, porte.fernando, Fernando Porte, Facebook, Twitter, para arrancar desde ya con las informaciones. Bueno, y por supuesto, de nuevo agradeciendo a toda la audiencia esa fidelidad, buen día y un vivo abrazo de seguridad fraternal. Aprovecho para de nuevo las observaciones de médicos especialistas de cómo se están viendo las unidades de transporte en el estado de Nueva Esparta. Mucha gente, lo comentamos ayer, lo comentamos la semana pasada, lo comentamos en marzo. Hay que respetar el distanciamiento en el transporte público y por supuesto en su día a día. Bueno, comencemos de ya con Juan Guaidó ayer en su propuesta de una alianza para salvar a Venezuela. Dijo lo siguiente, abro comillas: si el problema soy yo, me retiro. Si el problema son las aspiraciones de uno u otro, yo les ceso para salvar a Venezuela. Más que retirarse de la actividad política, se refería a la representatividad que tiene dentro de la oposición en su alianza y en su propuesta. El presidente Maduro también vuelve a responder diciendo que está de acuerdo con el diálogo, abro comillas, Sol de Margarita, tiene la información en su portal, estoy listo para dialogar con toda la oposición. Es parte de las declaraciones que recoge toda la prensa. Bien, tenemos los titulares del diario 2001, diario La Prensa del Estado de Aragua, el periódico del Estado de Aragua, Últimas Noticias, El Universal, El Nacional, también nos vamos para el oriente del país, hemos chequeado las informaciones de CNN, de Miami Herald, también de La Voz de América. Todas estas informaciones las vamos a trabajar, las declaraciones también de los directivos de la Organización Panamericana de la Salud. Le digo a Venezuela, si completan el pago, sí van a recibir las vacunas Johnson & Johnson en junio. Estaremos entonces trabajando como también la violencia entre Israel y Gaza se extiende. Tenemos un avance de la televisión alemana donde desde ya se anuncia una operación terrestre, es decir, cara a cara, soldado a soldado en la Franja de Gaza, Israel, Franja de Gaza. Esto lo vamos a estar manejando con mucho tino, mucha cautela, por cómo son las políticas editoriales. Por ejemplo, el diario Última Noticia coloca la siguiente información: van más de 50 fallecidos y niños en Gaza. Ese es el titular. El diario 2001 coloca: se extiende el conflicto entre Israel y palestinos en la Franja de Gaza. Hay titulares donde se refleja el trama legítimo, cierto, lamentable que está viviendo el pueblo palestino, pero no reflejan lo que está viviendo el pueblo de Israel. Y también hay titulares donde reflejan solo lo que está padeciendo el pueblo de Israel y no lo que padece el pueblo palestino. Son las políticas editoriales. ¿Qué se le sugiere? Lo que venimos haciendo en toda nuestra carrera profesional. Colocamos distintas bases informativas y usted dice: este jugo de naranja me lo tomo, este jugo de lechosa no me gusta, a mí me gusta este batido de piña. Usted va decidiendo. Nuestro deber que todo el panorama informativo, en la medida por supuesto que tengamos tiempo, en estas próximas horas, se lo vamos colocando. Usted asimila, acepta o desecha. Esa es su responsabilidad. Nosotros entonces vamos a iniciar desde ya con todos los boletines informativos que tenemos a esta hora y por supuesto lo que dijo el presidente de la República. Vamos hacia la economía digital. Recuerdo clarito que fue en diciembre y una de las primeras locuciones en enero cuando el presidente dice: vamos a la economía digital. Y es verdad, hay que ir a la economía digital, pero si hay luz. Si hay luz. Si no hay energía eléctrica, ¿cómo va a funcionar la economía digital? Entonces eso hay que analizarlo muy bien dentro de todo, porque está bien. El objetivo general, lo que explicamos ayer, la diferencia entre objetivo general y objetivo específico. Objetivo general, llegar al 100% de la economía digital este año. Perfecto, se aplaude. Ajá, ¿y cómo vamos a hacer con los servicios de energía eléctrica? ¿Cómo vamos a hacer? Si no hay luz, 24 por 7 por 365, ¿cómo va a funcionar la economía digital? Entonces todo va a depender de los apagones. En todo caso, es noticia para comenzar desde ya. Bienvenidos y un vivo abrazo de seguridad. Hoy, 13 de mayo 2021, arrancando con un boletín informativo de Venezolana de Televisión. Pública, poderosa banca pública. Tenemos el Banco de Venezuela, el Banco del Tesoro, el Banco Bicentenario del Pueblo, 3 poderosos bancos 100% digitales. Hay que ir al plan 100% digital. Y
Y además están los bancos privados, Mercantil, Banca Amiga, Banesco, Banco Nacional de Descuento, Banco del Caribe, Banco Occidental de Descuento, Provincial, Banco del Sur, también integrados. Debe integrarse toda la banca del país, todo el sistema financiero del país. También a nivel público está el Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, BANFAM, un poderoso instrumento de la Fuerza Armada que creamos hace algunos años. Bueno, donde no se ve ese poderoso instrumento de la Fuerza Armada, lo digo con respeto, es lo que está pasando en la frontera con Apure. Hay información muy sesgada a propósito de esto, mucho silencio en lo que está pasando con lo que son los militares detenidos por parte de grupos disidentes de la FARC y cuál es la situación en realidad, qué está pasando en la frontera con Apure, porque la gran pregunta es, ¿pueden un grupo de irregulares vinculados al narcotráfico, a la guerrilla, poder vencer un ejército? ¿Qué pasa? El ejército de Venezuela, me refiero, con cariño a todos nuestros amigos militares, que lo tenemos. Vamos ahora con un avance de TW, Crisis, Israel, Franja de Gaza. Tanques israelíes se dirigen a la Franja de Gaza. Aún no se sabe si la operación por tierra será el próximo paso que recrudecerá más aún el conflicto. De momento, Israel prosigue su respuesta a los misiles lanzados sobre Tel Aviv. El ejército israelí asegura haber dado muerte a varios líderes de Hamas, entre ellos al comandante de Ciudad de Gaza. El ministro israelí de Defensa no ve margen para cesar los ataques. Nuestras Fuerzas Armadas seguirán atacando hasta que la calma sea total y a largo plazo. Cuando lo hayamos conseguido, podremos hablar de desescalada. Pero no existe aún un plazo. A pesar del alto número de muertos y heridos en Gaza, Hamas se muestra inamovible. Sin embargo, por primera vez desde el comienzo de los enfrentamientos, su máximo dirigente dio señales de querer rebajar el conflicto. Si Israel quiere seguir con la escalada, estamos preparados. Y si quiere terminar, también estamos preparados. A pesar de estas declaraciones, tanto Hamas como Yihad Islámica siguen lanzando cohetes casi sin pausa, la mayoría en dirección a la ciudad costera de Ascalón. También aquí hay muchos heridos. Un soldado murió cuando su vehículo fue alcanzado por una granada antiataque. Por ahora, nada hace pensar en una desescalada. Bueno, esta es la cobertura alemana de la televisión alemana para el mundo iberoamericano, de la DW, un periodismo bastante con equilibrio. Bien, vamos ahora, hemos colocado un avance de Venezolana de Televisión, de DW, Televisión Alemana para el mundo iberoamericano, y ahora vamos con un avance de AFP. ¿Qué está pasando en Colombia? Delicadísimo. Iván Duque se compromete con el diálogo, viajó a Cali ante las protestas, eso lo colocamos el día de ayer. Un país que no está en guerra, como está pasando en el Medio Oriente, y hasta el momento hay 35 muertos en Colombia. Interesante esa situación y lamentable por lo demás. Vamos con este avance de AFP. Situación, Colombia. Manifestantes se enfrentaron el miércoles en Bogotá en protestas contra el gobierno y los abusos policiales. Se trata de las manifestaciones más violentas en la historia reciente del país, empobrecido por la pandemia y con un repunte de la violencia financiada por el narcotráfico. También hubo protestas en otras ciudades como Medellín y Cali. Antes, en el centro de la capital, indígenas lideraron un acto simbólico para cambiar el nombre de la avenida Jiménez de Quesada, el conquistador español que fundó Bogotá. En su lugar colocaron el nombre de Afmisac, en homenaje a su comunidad. Y en este momento pues sería muy bonito hacerle un honor a esta avenida que no se llama la avenida Jiménez, sino la avenida Misac, porque al final también los pueblos indígenas son los que han estado más tiempo en el territorio. En Cali, los manifestantes de comunidades indígenas regresaron a sus territorios en el departamento del Cauca, desde donde seguirán la protesta, y los habitantes los despidieron en las calles. Ellos nos han venido a acompañar, nos han dado su apoyo, entonces como caleños nos vemos la necesidad de salir a despedirlos, dándole las gracias por el apoyo que nos han dado. Los colombianos completan 14 días de manifestaciones, con jornadas que dejan más de 4 decenas de muertos, según la Defensoría del Pueblo. Las protestas iniciaron por la inconformidad con un proyecto de ley que planteaba subir impuestos, pero a pesar de que fue desechada, las denuncias de abusos policiales en las manifestaciones avivaron el descontento social.
Bien, vamos ahora con un avance de La Voz de América. Hemos colocado avances desde la mesa de redacción de periodismo de Caracas. Fue el primer audio. Segundo audio fue periodismo, mesa de redacción desde Berlín, Alemania. Disculpen. Tercer audio fue boletín informativo desde Bogotá, Colombia. Y ahora vamos con un avance informativo, boletín informativo desde Washington. Entonces hemos colocado avances: Caracas, Berlín, Bogotá y ahora desde Washington. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington se informa Henry Llanos. Según informes de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos, 915 palestinos resultaron heridos en Jerusalén Oriental. Tenemos los detalles con Laura Sepúlveda. Reportes de los sucesos reflejan que hay civiles en medio del fuego cruzado en el recrudecimiento de la violencia entre Israel y Palestina, aseguró a La Voz de América el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Mario Schneider. Tenemos un encadenamiento ya de 2 días de ataques palestinos de Hamas y Jihad Islami contra el territorio israelí, contra la población civil israelí, y ataques de Israel contra la franja de Gaza. Vienen víctimas de carácter militar, pero también víctimas civiles. Laura Sepúlveda, Voz de América. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, presentó el miércoles el informe anual sobre la libertad religiosa en el mundo, en el que se concluye que en 56 países de los 200 estudiados sufren restricciones altas o severas a la libertad religiosa, entre ellos Venezuela, Nicaragua y Cuba, donde se registraron casos de amenazas e intimidación a líderes religiosos. En el caso de Venezuela, el Departamento de Estado explica que aunque la Constitución reconoce la libertad religiosa, miembros de la Iglesia Católica y del Consejo reportaron acoso e intimidación por parte del gobierno. Bueno, bien, siempre los servicios públicos de La Voz de América desde Washington y vamos manejando toda esta pauta informativa. Ya tenemos declaraciones de Dante Rivas sobre todo lo que está pasando con el turismo y el intercambio que hay con el gobierno de la Federación Rusa. Interesante. No nos olvidemos que el embajador de Rusia, de la Federación Rusa, vino la semana antepasada o hace unas 4 semanas, se reunió tanto como las autoridades del gobierno, tanto como con el gobernador Alfredo Díaz, tanto como la Cámara de Comercio. Posteriormente hubo una reunión del embajador de la Federación Rusa con la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Luego llegaron los acuerdos de intercambio de turismo. Entonces tenemos todo un espectro que se abre de relaciones comerciales y turísticas con la Federación Rusa. Muchísima gente lo critica, otros lo aplauden, pero esto es información y noticia y lo vamos a estar manejando luego. ¿Qué? Saludemos. También tenemos a Juan Guaidó, declaraciones de Guaidó y a poquitico, que hay un reporte también de La Voz de América. Ayer en la Gran Caracas Juan Guaidó presentó su plan. Esto también ha generado muchos comentarios. Tanto que criticabas, tanto que cualificativo al gobierno de Maduro, que si el régimen, que si esto, que si lo otro, y ahora te vas a sentar a dialogar. Tú sí eres bravo. ¿Por qué hago este comentario? Porque hay un sector de oposición radical que le está cuestionando esto a Guaidó. Y Guaidó ayer dio algunas luces, declaraciones, que la tenemos aquí transcrito y se lo vamos a leer, de cómo ha cambiado un poco la estrategia de Juan Guaidó en el sentido, no se vayan a sentir un poquito susceptibles a aquellos que siguen toda la carrera política de Guaidó, en el sentido de que sí hay que ir al diálogo. Pareciese o que se han puesto de acuerdo a través de las redes sociales o de los medios, o que ha habido o existen conversaciones que se están haciendo, diríamos de forma, o negociaciones no del conocimiento público, para luego salir el presidente Maduro y Juan Guaidó con aquella claridad a decir vamos al diálogo, y con aquella claridad pero rapidito. Guaidó dijo que sí y Maduro dijo que sí. Eso fue rapidito, eso no, rapidito no, tenemos años en esto, pero el hecho es el discurso de Guaidó. Estén muy pendiente que lo vamos a manejar en la jornada informativa del día de hoy. Vamos a hacer una contraloría, utilicen 0424 167 9445 y hubo corte de luz anoche, energía eléctrica, donde vamos a ver cómo marcha todo este proceso de reacomodo, lo que pasó con la Juan Bautista, la Luisa Cáceres, de Arismendi con las plantas, y qué es lo que va a ocurrir el día de hoy. Pero en todo caso, se sienten bajones eléctricos todavía. Y bueno, lo que se está viviendo también
en 17 estados del país, no solamente en el estado de Esparta. Uno tiene su lucecita en la noche y de repente la lucecita como que alumbra más, ¿no? Como si llegara un fantasmita. ¡Oh! Baja la luz. Y uno siente, ¿no? Reporte usted cómo está la energía eléctrica a esta hora, cuando son las 8:29 de la mañana en su sector. Puede llamar también al 261-0632 y sales en vivo, o nos escribes mensajería o también WhatsApp al 0424-167-9445. Bien, vamos entonces con los titulares de la prensa. ¿Cómo se está manejando la información el día de hoy? Diario 2001, información en primera plana. Los billetes de $1, de 5 y de 10 son los más caros. Se cotizan más alto que el resto. Bueno, ya hemos trabajado esta información, lo que está pasando entonces con los billetes de 1, 5 y 10 dólares. Aunque se comenzaron y se consiguen, de verdad, sí hay. Pero es tanto el movimiento, no nos olvidemos el titular ayer en primera plana del diario 2001. Esto fue ayer en el 2001. Fuente, diario 2001 Venezuela. 2.000 millones de dólares están en la calle en billetes de 1, 5, 10 de esta denominación en dólares, por supuesto, divisa norteamericana en el país. Entonces, lógicamente, si hay tanta rotación de billetes norteamericanos, falta. Aunque hay, falta. No abastece. De ahí se desprende el titular del diario 2001. Los billetes 1, 5 y 10 dólares son los más caros y se cotizan más alto que el resto, y es lo que está pasando. Si alguien se presenta con billetes de $1, entonces puedes obtener más de lo que vale en realidad el papel que estás entregando. Bien, eso lo sabemos sobre todo en el transporte público, también en otro orden, con respecto a cómo cotizan o tasan el dólar cuando se va a pagar. Puede usted comunicarse y hacer su denuncia al 0424-167-9445. Diario 2001, pasamos al diario La Prensa del Estado Lara. Movimiento Minotinto arrecia la persecución contra sindicalistas. Se refiere a un movimiento vinculado al sector obrero oficialista, con esta división que hay de sindicatos, unos en contra del gobierno y otros que apoyan al presidente Maduro. Diario El Periodiquito del Estado de Aragua. Gobierno y oposición aceptan ir al diálogo. ¿Y saben quién acepta ir al diálogo también? Desde España. Solicitan extradición ante la Embajada de España de Leopoldo López. ¿Y qué declara Leopoldo López ayer? No, estoy aquí, no me he ido. Que también apoya el diálogo. Claro, sujeto a una cartilla que se le envía al gobierno. Apoyamos el diálogo, pero eso lo dijo y lo escribió en la red de Leopoldo López. Últimas noticias. La meta económica de este año es llevar la economía al 100% digital. Muy buena última noticia, excelente, pero tiene que colocar entre paréntesis, siempre y cuando haya energía eléctrica. Pasamos al diario El Oriental de Monagas. 41 nuevos casos de COVID en el estado de Monagas. Tenemos todas las cifras de COVID de las últimas 24 horas en Venezuela, las vamos a trabajar, y recordando lo que dijo la Organización Panamericana de la Salud: si Venezuela completa el pago, va a recibir vacunas de Johnson & Johnson en junio, por la tendencia que hay, a pesar de la falta de estructura que se le puede cuestionar al gobierno, que lo ha hecho el sector médico, de que no hay estructura. ¿Cuándo se vacuna? ¿Dónde se vacuna? ¿Cómo es la cuestión de la vacuna? ¿Cuáles son los horarios? Dame una aplicación para saber cuándo se vacuna. Sin embargo, el gobierno sí ha cancelado al sistema COVAX parte, casi el 50% de todo lo que procede para las vacunas. Así que si falta el otro pago, que creo que tiene que llegar a unos 120, 130, 140 millones de euros, más o menos, no es la cifra exacta, en junio Venezuela estaría con vacunas JJ, Johnson & Johnson. Porte al día, porte al día. Gracias por acompañarnos. Les habló Fernando Porte para Ojo con Eso.